El filósofo y profesor Karl Popper decía que las teorías son las redes que tiramos para atrapar lo que llamamos el mundo. Y esa frase es muy relevante en esta situación porque necesitamos que ustedes comprendan que las teorías buscan darle una explicación a las realidades y a las problemáticas sociales de una forma crítica y constructiva. Entonces es importante entender este concepto para lo que sigue adelante. Las teorías relacionadas con los medios de comunicación estudian la influencia que ellos tienen a las masas. Las masas las entendemos como un conglomerado de personas, por eso hoy vamos a estar hablando sobre alguna de esas teorías y la influencia que ellas tienen a las personas. Estaremos hablando sobre el estructuralismo, el funcionalismo, la teoría crítica, la teoría de la acción comunicativa y los estudios culturales. El estructuralismo es una de las teorías de la comunicación, pero para entender el estructuralismo tenemos que en primer lugar hablar sobre la semiótica. La semiótica nos habla de que todo está compuesto por signos y símbolos y que todo comunica. Entonces la semiótica lo que trata de explicar es cómo están estructurados y qué efectos producen las personas. Ya el estructuralismo nace después de la semiótica y lo que nos quiere hablar el estructuralismo es que esos símbolos, esos signos son entendidos de diferentes maneras en las culturas, de acuerdo al significado que ellos le dan. Para esto, el estructuralismo se enfoca en dos aspectos fundamentales, y es en la antropología y en la cultura como tal, en los aspectos lingüísticos. Dos teóricos importantes en esta parte es Ferdinand de Saussure y Barthes. Ferdinand de Saussure habla de que en los signos existe un significado y un significante. Por ejemplo, el celular, el objeto en sí es el significante, pero lo que significa el celular ya es el significado. Barthes nos habla de que existe una denotación y una connotación. La denotación es el significado que la cultura le da superficial a ese elemento o ese objeto o a ese signo, y ya lo que es la connotación viene de acuerdo a nuestros sentimientos y nuestra postura subjetiva de acuerdo al significado que le demos a ese signo. En las décadas de 1930 y 1940, el funcionalismo se convirtió en el enfoque dominante en la sociología, entendiendo sociología como la ciencia que estudia la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que el funcionalismo concibe a la sociedad como una estructura donde sus partes, instituciones, organizaciones, consiguen un papel, una función indispensable para la consolidación de la sociedad. Ahora, enfocando el funcionalismo hacia los medios de comunicación, podemos decir que estos teóricos determinaron 4 funciones primordiales que los medios de comunicación deben promulgar para que exista esa estabilidad en la sociedad, esa participación ciudadana. Estas son: supervisión del entorno o información acerca de lo que sucede en el entorno, entretenimiento, correlación y transmisión de cultura. La teoría crítica está inmersa en las teorías de la sociedad de masas, es uno de sus enfoques. Estas teorías consideran que las sociedades industriales han deteriorado las relaciones interpersonales entre las personas y sus grupos primarios o de referencia, masificándolos y aislándolos de sus grupos familiares y sociales. Y sociales tiene que ver con el tema de los medios de comunicación y cómo ellos influencian o cómo ellos toman una postura crítica a la hora de participar en lo que está sucediendo en la misma sociedad. Los críticos de la Escuela de Frankfurt, situada en Europa, culpaban a los medios de comunicación por incentivar el pensamiento ideológico de las minorías intelectuales, de los que dominaban la sociedad industrializada. La teoría de la acción comunicativa, postulada por Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, nos dice, o mejor dicho, busca imaginar un cambio social a partir de la racionalidad intersubjetiva. Esto quiere decir que entre las partes que se comunican hay un consenso acerca de lo que se comunican, hay una cooperación y un entendimiento.
pero esto solo se da a través de un correcto uso del lenguaje y cómo yo comprendo los signos y símbolos que esa otra persona utiliza para identificar su realidad social. Entonces podemos decir que Jürgen Habermas habla entre su teoría sobre un mundo de la vida. Este mundo de la vida es ese mundo ideal, entre comillas, donde él busca que en esta sociedad podamos todos comprendernos en una comunicación en conjunto. Según los teóricos, dicen que siempre va a haber una cultura dominante que van a afectar a los mensajes, información y también a los medios de comunicación que tratan de influir a las personas. Por eso en Latinoamérica se desarrollaron 5 estudios culturales especialmente que trata de decirnos que los mensajes se deben de entender como una lectura que responden a códigos culturales. Por eso los 5 más importantes estudios culturales son: el primer estudio que se implementó fue el consumo de cultura. En cierta manera lo que trata de decir este estudio cultural es que todos los días todas las personas estamos consumiendo información, ya sea a través de los medios de comunicación o a través de las interacciones sociales que nosotros hacemos con las demás personas. Todas las personas van a tener una posición diferente respecto a un tema. ¿Por qué? Porque son personas que pertenecen a diferentes clases sociales, instituciones, clase alta, baja. Entonces cada persona va a tener un aspecto diferente o una posición de acuerdo a un tema. Por eso se dice que el consumo cultural se refiere a eso, que todas las personas estamos en constante consumo de información en la interacción con las personas. El segundo estudio son los frentes culturales. Lo que trata de decir este estudio es que todas las personas vamos a estar en diferentes clases sociales, clase alta y clase baja. Y de acuerdo a cómo nos desarrollemos e interactuemos en esa clase social, vamos a tener diferentes posturas para responder a los mensajes y diferentes puntos de vista de acuerdo a esos mensajes. Por ejemplo, si vamos a hablar del hip hop, para la clase social pueden verlo de una manera muy diferente como lo ve la clase baja. El siguiente estudio cultural es la recepción activa. Como su nombre lo dice, significa que las personas o los receptores de la información siempre van a responder y van a decodificar el mensaje de acuerdo a sus ideologías o su grado de influencia. Los medios de comunicación pasan como a una segunda posición. ¿Por qué? Porque los grupos primarios siempre van a tener un grado de influencia en los receptores y se dice que las personas o los que más influyen en las personas son sus familiares, y hay otras posturas, por ejemplo la parte ideológica, lo religioso, si por ejemplo la persona cumple un cargo administrativo, de acuerdo a todos esos conocimientos va a responder activamente a la información. Los siguientes 2 últimos estudios culturales, el uso social de los medios y los modelos de multimediaciones. El primero, que es el uso social de los medios, es por qué nosotros accedemos a ellos, si es para captar información, recibirla o para decodificarla de acuerdo a nuestros conocimientos. Y ya el modelo de las multimediaciones lo que nos dice es que cada uno de nosotros tenemos diferentes referentes, puntos de vista racional, cognoscitivo, cultural, que de acuerdo cuando vamos a acceder a los medios de comunicación, nosotros lo que hacemos es interpretar esa información, recibirla y luego compartirla a nuestros grupos de amigos, a nuestras familias, a nuestra cultura, de acuerdo a la interpretación que nosotros le hemos dado. Hoy hemos aprendido sobre 5 teorías importantes y fundamentales de la comunicación. Lo más importante es que usted aprendiera de una manera amena el grado de influencia que los medios de comunicación traen a las personas, y también que todos los mensajes que se dan a través de ellos o que se producen a través de ellos, todas las personas lo van a atender de una manera diferente de acuerdo al contexto sociocultural que las personas se desarrollan e interactúan entre sí con otras personas.